Yorana korua tatua te hua aie na he haamata te tatu para uapio te mahana ni kuangarina, mahana monire toru o he tuupu. Kia hio korua, mai matau ki mata ita i te aati o te poa e i te po. Segunda noche de esta Tapati Rapanui 2025 que se dio inicio con la competencia de Tacona, pintura corporal que narra una historia y en la que estuvieron presentes las dos candidatas. Luego siguió con la presentación de Mito y Fusión para finalizar con lo más esperado de la noche, los conjuntos en la categoría adulta. Lo encuentro maravilloso, hay una energía power, hay muchísima gente, pasan los minutos y más gente llega, así que yo creo que las chicas atrás ya, yo las vi llegando desde temprano para arreglarse, maquillarse, sacar todo ese potencial también femenino, los músicos también, así que yo creo que hay una alta expectativa, sobre todo si ahora son dos candidatas, así que va a estar como bien reñido el tema, así que ahí a mover las caderas, harta música y harta energía en esta noche de Tapati. Yorana korua, tokuinwa ko Francisca Peñatuki, eu homaikinei moanga ite tatu mopua tibeca. Esta es mi segunda competencia de tatú dentro de este aju, en este aju de Hanga Barebare. Mi primera competencia fue a los 12 años realizando un tatú de caberío, un amu de mi sector que se encuentra en Hangate Baijo. Y hoy aquí me encuentro por segunda vez en este escenario realizando un tatú sobre los bai que se encuentran en distintas partes de la isla, específicamente de los matas que se encuentran acá. Bueno, una vez más participando en esta maravillosa fiesta aquí en la Tapati Rapanui. Recién acabamos de terminar nuestro baile para Mahatu, así que nada, pues la experiencia cada vez más bonita. Y la verdad, siempre una experiencia nueva. Así que a todos un abrazo y gracias por todo. Se pasaron. Primera vez que vengo a participar de este hermoso evento, siempre lo he seguido por las redes. Para mí es un honor y una gratitud enorme poder estar acá acompañando a nuestra UCA Tibeca. Feliz de esta oportunidad, muy agradecida, un ambiente maravilloso y con toda la energía acá, saliendo del escenario. Y ahora en Korua estamos en la preparación para la competencia de las Mager. Quedan cordialmente invitados. Esta es una fiesta maravillosa donde se demuestra toda la cultura Rapanui, se invita a todos. Todas las personas que están en Rapanui pueden participar para que esto siempre esté vivo. Cordialmente invitados, la Tapati Rapanui es lo mejor que puede haber. ¡Ojejo! En un nuevo día de competencia fue el turno de la confección de sombreros ancestrales, el tallado de taray rongorongo y a mis espaldas que se está realizando la caza de coreja de los niños. En la siguiente nota conoceremos más detalles acerca de estas entretenidas competencias. En esta competencia para ambas fue nuestra primera vez y la verdad yo no sabía ni siquiera cómo hacer un maroque y fue así como muy instintivamente. Y fue entretenido, la verdad, aunque fue un poco largo, pero muy entretenido y al final el resultado igual queda bonito y entretenido para usar para narinar. Y así que nada, invito a la comunidad a que participen en este tipo de competencias culturales que también son importantes, aunque no se notan tanto como arriba del escenario, pero son pequeñas competencias que valen oro. Yorana, hoy día fue nuestra competencia de Jagumaroque. Mahatu sacó primer lugar, yo segundo. Es mi primera vez, estoy muy contenta de haber participado y invito también a todas las
niñas, adolescentes, a que vengan a participar en esta competencia que es muy importante, es Hakumaroke. O sea, es una competencia muy importante, así como las culturales, las deportivas, todas. Yo igual llevo hartos años haciendo Hakumaroke. A mí me gusta usar el estilo como lo hacían antiguamente. Yo coso mis plumas arriba de los majutes. Igual es harto trabajo, me preparo con tiempo, preparo mis plumas, qué tipo de pluma voy a usar, mi majute que tiene que quedar duro. Yo entiendo que el año pasado obviamente no me fue bien porque mi majute no estaba duro, sino que se doblaba. Entonces en esas cosas obviamente los jurados van a fijarse en esos detalles. Pero feliz y ya la ve un poco triste porque veo que la gente no participa, hay pocos participantes. Entiendo que la mayoría de la gente está acostumbrada al tema de la competencia, que uno compite para darle puntaje a las candidatas, pero si nosotros como Rapa Nui no participamos y no ponemos de nuestra parte, estas cosas se van a perder. Bueno, yo creo que estas competencias son para eso, porque muestran cómo lo hacían durante muchos años y perpetúan estas tradiciones. Es una linda forma de perpetuar las tradiciones, seguir como transmitiendo a las nuevas generaciones. Vemos que hay muchas niñas jóvenes también, están las antiguas, pero han logrado traspasar a la juventud todo esto, la confección de estos sombreros tradicionales, el rongorongo también, que es el tipo de escritura, las técnicas antiguas, porque los jóvenes como quieren todo nuevo, aquí no. Eso es lo lindo no tanto de esta como, o sea, sí, de todas en realidad. La confección de collares de conchita, la confección de collares de flores, son tradiciones que se van perpetuando, hacen una linda muestra y se va conociendo en todas partes del mundo. Me pareció muy bien competir en esta competencia por la púa porque quiero que mi equipo gane. Y empecé a entrenar y terminé pescando. Primero uno estaba por ahí, se metió una roca, después se iba por un hoyo, metí el dough, lo saqué, ahí me sentí más nerviosa y mi tío me tranquilizó así. Después cuando volví vi otro que estaba debajo de una roca, le alcancé a meter el dough y lo saqué. Desde Hangapico nos trasladamos a Hangariorio para ver la competencia de deslizamiento sobre olas con flotador de Totora. Hace tiempo que no hacemos esta competencia. Justo este año, donde hay dos candidatas, se realizó el Hakumaroke Open. Mi último año fue cuando tenía 18 años. Me retiré campeón también, primer lugar, y ahora volví. Y ahí volví con más fuerza, llegué primero. Estuvo buena la competencia, igual peleada. Veníamos como 6 en la misma ola y ahí la ola me eligió a mí. Y ahí gané. Bueno, feliz de ganar esta competencia. Es primera vez que me tiraba a competir en Hakumaroke. Bueno, yo surfeo así que toda la vida, pero no es lo mismo, porque el pora es como un cilindro, entonces uno tiene que aprender a manejarlo con los pies, con las manos, con todo. En cambio, la tabla uno juega con los cantos. Entonces, al principio estaba súper buena la ola cuando estaban los hombres, pero cuando estábamos nosotras bajó la corriente, la marea, y estaban los erizos ahí esperando, entonces uno tenía que estar como equilibrando con el aire, no sé. Pero no, muy entretenido.
Hoy día competí en la competencia de Hakangaru. Gracias a Dios me fue bien. Y nada que decir, que vengan a competir más jóvenes y que se motiven. Al principio estaba muy nerviosa de tirarme, pero después me fui soltando cuando empecé a agarrar ola y estuvo muy buena la competencia y muy feliz de haber quedado primera. Angarina irot pija takataka o subcomisión de desarrollo ora panui arua kot konadi ma uhenua hukiei etahi arumamaa moanga aroteangaera o te programa acción territorial. Ma umeya toru hanere maha huru milioni et konadi hakatikai terau huruanga aroteangaena o te hua ai irungi tatu kainga. Yorana, nos encontramos acá en la isla acompañando a la CODEIPA y a una nueva instancia que nosotros estimamos es muy importante, que es la instancia de constitución del programa de acción territorial de CONADI, que es un programa que ya es parte del giro permanente de la CONADI y que tiene una matriz que nosotros consideramos interesante y a la par con los estándares internacionales, en el sentido de que acompaña, coordina, pero deja que sean los propios pueblos indígenas los que decidan sus prioridades de desarrollo y de proyección. Estamos trabajando en alianza con la Subcomisión de Desarrollo de la CODEIPA y también con el Parque Maugenúa, que va a servir como ejecutor de estas políticas para la bajada a los respectivos residentes y miembros del pueblo indígena Rapa Nui acá en la isla. Acá un alto de taji aroja nui nui que acorúa quitehua ay. Bueno, anira coaribariba mató. Vesera capua mainei te tara o te nuna era o te conadi o te fondo de tierra quiera. Cuando no ya mató pues comisionado mo vai meite 0,5% taraera muriba tato mo ejecuta irun itesnua. Me atacó a motato como hay meya hamat hitika pua mayera taraera tato. Eriba no mo hakapau irun itianga genua iroto ite arero kite coro o kite ra auto coa papa ia te reglamento de taji maururu kit mau genua porque moraua vai meite baja motitica o te anganei porque ahani raua ikore ko tu meite programa nei krun itatu kainga yorante huai i matou ite pihanei o te konadi o mata ke ate opani tu mai ate pu oko haktere o konadi no mai ni yatire mo moanga mo haau haani te arumama api nei ka iroto mau henua mo hakatere i tara ena te fondo de programa de acción territorial ekien programa nei irote reglamento haau nei matou irungi te arumama mo hakatere mo te hauu mo te tangata henua mau henua irote haktere inga o konadi comunidad indígena atanui nui catalogado pa ia tire no maiena oira arot mau henua ka hakatere nei nga recurso nei mo te me era i kiena raua trabajo comunitario oi mau henua ki rote arumama nei o te ai te mana o te tara nei o programa nei mo te hau mo tatou tangata henua mo hakatere mo te rivariva o tātou mo te desarrollo o tātou pahirapa nei. O ira te mahingo na korua ko te kea i te rawea nei i tu meie i te taura e ki tātou kainga na haka i te heohoro ai pehe koe ana tapura, pehe koe ana noi ki te tara nei a rote roa era o te proiekto mo te hua ai tātou o te kainga. Nai haa ki heohoro atu pehe te anga nei kato paina. Ko mau a te tātou parau apio angarina, te tātou nehe o tapati Rapa Nui, angarina mahana monire toru o he tuupu. Maururu atu e te hua aie o te mata itaimai i roti te wahanei o te mata o te Rapa Nui. Kia hio korua tātoa.